Cuando pienso en aquella noche, todavía siento un nudo que se forma despacio en mi estómago, como si el tiempo retrocediera y me obligara a revivir cada palabra, cada mirada, cada silencio que flotó entre nosotros. No fue algo planeado, ni buscado, ni imaginado siquiera. Pero la vida, con su ironía caprichosa, decidió que justo cuando mi matrimonio se encontraba en su punto más frágil, en esa cuerda floja donde ya no sabes si sostenerte o dejarte caer, apareciera él, Daniel, el mejor amigo de mi esposo, y la chispa inesperada que removió un deseo que yo creía muerto. Aquella tarde había sido especialmente pesada. Yo había discutido con Adrián por enésima vez. No sé bien qué gatilló el enojo, supongo que era la acumulación de meses, quizá años, donde nos habíamos convertido más en administradores del hogar que en compañeros de vida. Él llegaba tarde, cansado, distante. Yo trataba de hablar, de encontrar un puente, pero todo lo que conseguía era un eco frío que se estrellaba contra sus ocupaciones, sus silencios y su falta de ganas. Cuando cerró la puerta esa tarde, con el portazo que ya se había vuelto parte de nuestra rutina, sentí un cansancio que no era físico, era del alma. Intenté distraerme ordenando la casa, poniendo música suave, preparando café, pero mi mente seguía atrapada en la misma pregunta, ¿dónde nos habíamos perdido? No teníamos hijos, por decisión mutua, o al menos eso creía, pero con el tiempo comencé a sospechar que había sido una decisión suya más que compartida, aceptada por mí solo para no perderlo. Y en ese sacrificio silencioso, sin darme cuenta, había ido apagando partes de mí. Estaba por servirme el café cuando escuché el timbre. Miré el reloj, las 8 de la noche. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con alguien que no veía hacía meses, Daniel. Tenía la misma sonrisa tranquila de siempre, esa que parecía suavizar cualquier espacio donde apareciera. Llevaba una chaqueta negra y una bufanda enrollada de forma descuidada en el cuello. Cuando me miró, pude notar algo que no supe identificar en ese momento, quizá preocupación, quizá cansancio, quizá algo más. ¿Adrián está? Preguntó. Negué con la cabeza. Se fue hace un rato. No sé a dónde. Daniel suspiró, como si eso confirmara algo que ya esperaba. Podía imaginarlo, murmuró. ¿Puedo pasar un momento? Asentí, aunque algo dentro de mí dudó. No era la primera vez que hablábamos solos, él había venido muchas veces antes, cuando nuestra relación estaba bien, cuando incluso salíamos los tres. Pero desde hacía meses, desde que Adrián empezó a distanciarse de todos, incluyendo a su mejor amigo, algo había cambiado. Daniel había desaparecido también, quizá porque no sabía cómo acercarse a una amistad que se estaba desmoronando. Al entrar, se quitó la bufanda y la chaqueta. Lo observé mientras lo hacía. No sé por qué lo noté entonces, sus manos fuertes, la forma en que sus hombros parecían tensos, como si cargara peso que no podía nombrar. Quizás siempre había sido así, pero nunca lo había visto desde esa perspectiva. O quizá yo estaba demasiado vulnerable. Se sentó en el sofá y lo miré un momento en silencio antes de preguntar. ¿Quieres café? Acabo de preparar. Me vendría bien, respondió con una sonrisa suave. Mientras se lo servía, sentí sus ojos sobre mí. No de una forma incómoda, era más bien como si buscara algo, como si quisiera descifrar el cansancio que seguramente se me notaba en el rostro. Y eso me inquietó más de lo que debería. Cuando volví al salón y le entregué la taza, la tomó entre sus manos como si el calor le devolviera algo de vida. ¿Todo bien? Preguntó finalmente. Pensé en decir que sí, que todo estaba bien, como hacía siempre. Pero algo en su mirada me hizo bajar la guardia. No, no del todo, admití. Daniel inclinó la cabeza, atento, sin presionarme. Últimamente, siento que ya no sé quién soy dentro de este matrimonio, dije bajito. Ni quién es él. Nos hablamos cada vez menos, discutimos por cualquier cosa, y tengo la sensación de que ya no le importo. Daniel no respondió de inmediato. Respeto. Esa era una de las cosas que siempre había admirado en él. No era impulsivo, no juzgaba, no llenaba los silencios por llenar. Lo siento, dijo por fin, sincero. Adrián no está bien desde hace meses. Lo noto. Lo he intentado hablar con él, pero no se deja. No sé qué le pasa. Suspiré.
Ese no se había convertido en una sombra que habitaba la casa. Yo tampoco, murmuré. Daniel pasó una mano por su cabello, nervioso. Si te sirve de algo, tú no tienes la culpa de nada. Eres una buena mujer. Y estás haciendo más de lo que alguien en tu lugar debería hacer. Esas palabras, tan simples, tan honestas, chocaron con una parte de mí que llevaba meses oliendo a vacío. Sentí un calor en el pecho, un alivio inesperado, casi doloroso. Gracias, susurré. Hubo otro silencio. Esta vez más denso, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba por sí mismo. Un silencio que me hacía sentir vista. Y ese sentimiento, tan simple, se volvió demasiado poderoso. Él me miró, y yo sostuve su mirada más tiempo del que debería. No fue intencional. No fue consciente. Fue como si algo dentro de mí buscara un refugio, una presencia que me recordara que seguía siendo alguien, que todavía podía despertar algo en el corazón de otra persona. Fue entonces cuando escuchamos un trueno. No había notado la lluvia, pero ahora golpeaba con fuerza los ventanales. Daniel miró hacia afuera. Parece que va para largo, comentó. Puedes quedarte hasta que mejore, respondí demasiado rápido. No sé si lo dije por educación o por otra cosa que no me atreví a reconocer. Él asintió con un leve movimiento de cabeza. La luz se fue por un instante, una caída breve pero suficiente para intensificar la sensación de que estábamos aislados del mundo. A veces, dijo Daniel, mirando la oscuridad momentánea, lo que más duele no es lo que pasa, sino lo que dejamos de sentir. Sus palabras se clavaron en mí. ¿Por qué dices eso? Pregunté. Me miró de nuevo, esta vez con una sinceridad que me dejó inmóvil. Porque te veo, respondió simplemente. Y veo lo que has perdido. Y sé que tú también necesitas que alguien lo note. Mi respiración se agitó. No sabía qué responder. No sabía si quería responder. Él apartó la mirada enseguida, como si entendiera que había cruzado un límite peligroso. Perdón, murmuró. No debí decir eso. Pero no pude evitarlo. No, está bien. Ese está bien no significaba que lo aceptara. Significaba que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho en voz alta lo que yo misma no me atrevía a admitir, que me sentía vacía, sola, olvidada. Y en medio de esa soledad, una chispa comenzó a encenderse. Una que me asustaba. Una que no debía existir. Hablamos durante horas. De cosas simples al principio, trabajo, recuerdos, anécdotas. Luego la conversación se volvió más profunda, más íntima en términos emocionales. Compartimos miedos, frustraciones, sueños que nunca confesamos a nadie. Era como si el sonido de la lluvia nos hubiera encerrado en una burbuja donde nada más importaba. Hubo momentos en que nuestras manos estuvieron demasiado cerca sobre la mesa. Momentos en que nuestras miradas se cruzaron y ninguna se apartó a tiempo. Momentos cargados de algo que ninguno de los dos nombró, pero que se sentía con la misma claridad que el ruido del aguacero afuera. Cerca de la medianoche, cuando la lluvia se volvió más suave, Daniel se levantó para irse. Creo que es hora, dijo sin convicción. Lo acompañé a la puerta. Sentí una tensión extraña, como si estuviéramos al filo de algo que ninguno quería cruzar, pero que los dos habían sentido. Cuando tomó su chaqueta, nuestras manos se rozaron. Un contacto mínimo, casi accidental. Pero suficiente para encender un latido distinto en mi pecho. Él me miró. Yo lo miré. Y ese segundo, ese único segundo, cambió todo dentro de mí. No pasó nada más. Pero fue suficiente. Suficiente para despertar un deseo dormido. Suficiente para hacerme cuestionar mi vida. Suficiente para que él, antes de salir, dijera en un susurro: si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Y luego se fue. Dejándome con el eco de sus palabras. Con el temblor en las manos. Y con una certeza peligrosa. Esa noche había despertado algo que no sabía si podría controlar. Los días que siguieron a aquella noche se volvieron un territorio extraño para mí, como si caminara sobre un suelo que ya no era seguro, que crujía bajo mis pasos recordándome que algo dentro de mí había cambiado sin retorno. No había pasado nada que pudiera considerarse una traición, al menos no en el sentido literal.
Pero en mi mente, en mis pensamientos, en mi pecho, una frontera había sido cruzada. Y yo lo sabía. Adrián regresó tarde aquella misma noche, cuando yo ya había apagado las luces y fingía dormir. Lo escuché entrar en silencio, abrir cajones, suspirar, moverse de un lado al otro de la habitación. Su cuerpo estaba allí, su presencia física ocupaba el espacio, pero emocionalmente seguía lejos, fuera de mi alcance. No preguntó nada, no notó nada distinto, no se dio cuenta de que yo estaba despierta con los ojos cerrados, sintiendo la mezcla confusa de culpa y alivio que Daniel había dejado en mí. Al día siguiente, mis pensamientos volvían una y otra vez al roce de sus manos, a su mirada antes de irse, a esa frase que había pronunciado tan suavemente que parecía destinada solo para la parte más frágil de mí: si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Era ridículo. No debía pensar en eso. No debía sentir nada por él. Era el mejor amigo de mi esposo. Era alguien con quien nunca debería haber cruzado ningún límite emocional. Pero aún así, lo pensé. Lo sentí. Una y otra vez. Durante una semana entera, luché contra la tentación de escribirle. Revisaba el teléfono, abría la pantalla de mensajes, la cerraba. Ensayaba un saludo casual en mi mente, lo borraba. Al final, me resignaba a la idea de que lo mejor era dejar que lo ocurrido se desvaneciera, convertirse en un recuerdo difuso que no significara nada. Pero entonces, un jueves por la tarde, mientras salía del supermercado, mi teléfono vibró. Era él. Daniel, ¿estás bien? Apenas 2 palabras, pero sentí que me atravesaban como un rayo. Dudé en responder. Las letras parpadeaban en la pantalla como si fueran una pregunta más grande: ¿estás preparada para aceptar lo que sientes? ¿O vas a esconderte otra vez? Después de un minuto, solo escribí: sí, ¿y tú? Su respuesta llegó casi al instante. He estado pensando en ti. Mi corazón dio un vuelco. Me apoyé en el carrito, tratando de mantener la respiración estable. Nadie debía verme temblar en medio del pasillo de frutas. Le respondí más lento esta vez. ¿Por qué? Porque te vi triste. Porque no mereces sentirte sola. Porque, no sé. Me preocupas. Me mordí el labio. Miré alrededor como si alguien pudiera leer mis mensajes. Nadie lo hacía, era solo mi conciencia la que me vigilaba, acusándome en silencio. Esa noche, después de que Adrián se durmió temprano sin decir una palabra, Daniel volvió a escribirme. Esta vez hablamos más, de nuestras decepciones, de lo que nos dolía de la vida, de lo que callábamos para no herir a otros. No hubo coqueteos abiertos, no hubo confesiones indebidas. Pero sí hubo algo que se movía entre líneas, algo que ninguno quería nombrar pero ambos sentíamos. Los días se convirtieron en semanas. Y poco a poco, sin darme cuenta, Daniel se volvió la única persona con la que realmente hablaba. Un sábado, mientras doblaba ropa en silencio, Adrián entró al cuarto y me dijo sin mirarme: saldré por la noche. No sé cuándo volveré. Yo solo asentí. No preguntó si quería ir con él. Ya no lo hacía. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio abrumador. Me quedé sentada en la cama, sintiendo la soledad caer sobre mí como una manta helada. Y entonces cometí el error, o la necesidad, de enviarle un mensaje a Daniel. ¿Estás ocupado? No. ¿Te pasa algo? Podía haber dicho que no. Podía haber apagado el teléfono y evitar todo lo que vino después. Pero la verdad salió sola, impulsada por el vacío que llevaba dentro. No quiero estar sola esta noche. Hubo un silencio de unos segundos. Después. Voy para allá. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a romperse. Caminé por toda la casa, sin saber qué hacer con mis manos, con mis nervios, con mi respiración. Cada minuto parecía eterno. Y cuando finalmente escuché el timbre, me quedé quieta frente a la puerta varios segundos, tratando de decidir si abrir era lo correcto. Abrí. Daniel estaba ahí, con la misma chaqueta negra, pero con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de preocupación, deseo contenido y algo que parecía temor. Entró despacio, como si no quisiera irrumpir en mi mundo, como si temiera romper algo que ya estaba roto. ¿Estás bien?, preguntó.
Negué con la cabeza. No supe si fue la tristeza acumulada, las semanas de silencio con Adrián, o la simple necesidad de sentir que aún era importante para alguien, pero cuando Daniel dio un paso hacia mí, no me aparté. No lo abracé. No me acerqué. Solo me quedé ahí, inmóvil, mientras él me miraba con una ternura que me desarmaba. No quiero que estés sola, dijo. Y esa frase hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Nos sentamos en el sofá. Hablamos. Mucho. Más de lo que había hablado con Adrián en meses. Daniel me escuchó como si cada palabra mía importara. Como si yo importara. Me preguntó qué sentía, qué necesitaba, qué me dolía. Y en algún momento, sin planearlo, sin buscarlo, sin intención, nuestras manos volvieron a encontrarse. Pero esta vez ninguno apartó la suya. No fue un gesto cargado de pasión. Fue algo más profundo. Fue dos almas solitarias intentando sostenerse mutuamente. Daniel respiró hondo. No quiero hacerte daño, dijo casi en un susurro. No me haces daño, respondí. Podría hacerlo, insistió. Si cruzamos una línea, no habrá vuelta atrás. Lo miré. Él también estaba atrapado, igual que yo, en ese espacio ambiguo donde el deseo y la moral chocan con fuerza. La línea no la cruzamos ahora, dije. La cruzamos aquella noche, cuando me miraste como si yo todavía fuera alguien importante. Daniel cerró los ojos, como si mis palabras lo hirieran y al mismo tiempo lo aliviara escucharlas. Hubo otro silencio. Y entonces lo confesó. Tú siempre has sido importante para mí. Mucho antes de que te dieras cuenta. Esa frase me golpeó como un viento cálido que me desnudaba por dentro. No nos besamos. No nos abrazamos. No pasó nada que pudiera condenarnos abiertamente. Pero en ese momento entendí que a veces la traición no necesita piel. A veces basta con el alma. Cerca de la medianoche, Daniel se levantó. Tengo que irme, murmuró, aunque su voz sonaba rota. Lo acompañé a la puerta. Cuando abrió, se quedó quieto un instante, como si luchara contra algo dentro de sí. Si decides quedarte en tu matrimonio, te apoyaré, dijo. Y si decides irte, también estaré aquí. Pero no voy a presionarte. No voy a pedirte nada. Es tu vida, tu decisión. Asentí sin poder hablar. Solo quiero que seas feliz, añadió, con esa sinceridad que me desarmaba. Y se fue. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda en la madera y sentí cómo comenzaban a caer lágrimas silenciosas. No por Daniel, ni por Adrián, sino por mí. Por la mujer que me había convertido. Por todo lo que había callado, soportado, dejado morir. Y por lo que ahora despertaba con una fuerza que me daba miedo. No sabía qué iba a hacer. No sabía si podía salvar mi matrimonio. No sabía si era justo para Daniel involucrarlo en mi confusión. Pero sí sabía una cosa. La vida me había puesto en un punto donde debía elegir quién era realmente. Y esa elección todavía estaba por hacerse.